Buenas noches. Hoy es el 4 de diciembre del 2015. Usted ve nuestras videoconferencias regulares de los viernes en larouchepac.com. Mi nombre es Matthew Ogden y seré el anfitrión esta noche. Se encuentran en el estudio Jeffrey Steinberg de la Executive Intelligence Review y Benjamin Denniston de LaRouchePAC, del equipo científico de LaRouchePAC. Y los tres tuvimos la oportunidad de reunirnos con Helga LaRouche y Lyndon LaRouche hoy más temprano, y lo que presentaremos será basado en el resultado de ese diálogo. Nos reunimos en esta noche bajo circunstancias urgentes, en los 10 días después del derribamiento del avión de combate ruso sobre territorio sirio. La dura realidad de lo que el señor LaRouche ha advertido por años se ha afirmado de manera muy viva y de una manera indisputable, que bajo la continuación de las políticas de este presidente, el mundo se encuentra al instante de toda una guerra termonuclear, una guerra que podría ocurrir en cualquier hora, en cualquier día, y una de las consecuencias sería algo sin precedentes en la magnitud de la muerte y devastación que tal guerra desataría. Como el señor LaRouche fue muy directo en decir a las horas de ese acontecimiento el 24 de noviembre y después fue confirmado por parte del ministro de Relaciones Exteriores rusas, Lavrov, Turquía de ninguna manera actuó solo en la decisión de tomar esta acción totalmente provocativa, pero debió haber poseído cierto acuerdo anterior directamente de los Estados Unidos de derribar el avión ruso. Y tal acción directa en contra de un avión ruso militar por parte de un miembro de la OTAN en más de 60 años, y algo que se hizo con el conocimiento previo, obvio, de todo lo que ese ataque implica en términos de la escalada de respuesta y contrarrespuesta que rápidamente bajo estas circunstancias puede conducir al lanzamiento de un ataque nuclear. Por lo tanto, como el señor LaRouche no ha dejado de insistir la advertencia de una manera muy clara, que cada día que el presidente Obama tiene el dedo en el botón rojo en el arsenal nuclear estratégico de los Estados Unidos es un día de peligro estratégico para toda la humanidad. Y en la secuela de este acontecimiento, la urgencia de esta grave realidad empezó a sentirse. Vimos el artículo que mencionamos la semana pasada en la revista Político el 27 de noviembre de parte de Bruce Blair, un experto de seguridad nuclear y uno de los fundadores del movimiento Global Zero para la eliminación de armas nucleares. Y el artículo se llamó ¿Podrían las tensiones estadounidenses rusas conducir a una guerra nuclear? Y en detalle menciona que el lanzamiento de armas nucleares en caso de alerta que tiene a ambos estados en un estado de alerta instantáneo, donde un ataque nuclear de ambas partes podría hacerse en cuestión de minutos, si no es que en segundos. El autor Bruce Blair dice lo siguiente: el público no se da cuenta que tan poco tiempo existe para que nuestros líderes tomen la decisión del uso de las armas nucleares, incluso ahora, y la atmósfera se ha vuelto aún más instantánea. Y
de lo largo que dura un tweet. Las computadoras recibirían la señal que incendiaría a cientos de ojivas nucleares basadas en la Tierra. Para los Estados Unidos, esto toma 1 minuto. Dado el vuelo de 11 minutos o 30 minutos, para los submarinos serían 11 minutos que están en las costas del enemigo, o los proyectiles sobre el polo, los polos, 11 minutos. Esto, el tomar la orden a la decisión y de la acción, esto se lleva a cabo en base a una lista. Yo lo llamo a un escrito preparado del escenario que tendría 3 minutos de advertencia. El presidente estadounidense recibiría un informe de 30 segundos sobre sus opciones de lanzamiento nuclear en estas circunstancias. Y entonces tiene unos cuantos minutos, tal vez 12 minutos, pero más probablemente de 1 a 3 minutos, lanzar la bomba. Y el autor cita al presidente Reagan de que se quejó de que solo tenía 6 minutos para decidir cómo responder a una señal, en el radar para reaccionar, y precisamente, entre paréntesis, es por lo cual el presidente Reagan aceptó la propuesta de la iniciativa de defensa estratégica de Lyndon LaRouche para destruir a los misiles nucleares y hacerlos obsoletos. Y como sabemos, Barack Obama no es un Ronald Reagan. Y además de este artículo de Bruce Blair, ayer, el ex secretario de Defensa, William Perry, dijo en una presentación que hizo en Washington, D.C., muy importante, dijo lo siguiente, citamos: los Estados Unidos están al borde de iniciar una nueva carrera armamentista que elevará el apocalipsis nuclear al nivel de la Guerra Fría. Y podría decir que estamos al borde de una nueva carrera armamentista, y pide por el desmantelamiento de la llamada triada nuclear. Y dice, el riesgo de la guerra nuclear se aumenta por el desmantelamiento de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos que se formaron después de la caída de la Unión Soviética. Sin una comunicación clara entre los militares, entre las dos naciones, el riesgo aumenta. Yo probablemente no hubiera dicho eso hace 10 años, pero hoy día enfrentamos el tipo de peligro de un acontecimiento nuclear como el que tuvimos durante la Guerra Fría, una guerra accidental. Yo veo que es imperativo detener esta maldita carrera armamentística de que se desemboque de nuevo. Y finalmente tenemos el enfrentamiento de la congresista demócrata Tulsi Gabbard durante una audiencia en el Comité de Servicios Armados del Congreso con el secretario de Defensa de Obama, Ashton Carter, y vamos a tocar un pequeño video en 1 minuto. La congresista Gabbard fueron presentadas en la prensa con titulados como Tulsi Gabbard dice las políticas de Obama podrían catalizar una guerra nuclear con Rusia, que estuvo en el periódico Huffington Post. Y la congresista demócrata advierte que Obama puede llevar a los Estados Unidos a una guerra nuclear con Rusia devastadora en el Daily Mail. Y lo que van a escuchar es a la congresista Tulsi Gabbard, y también hace eco de declaraciones que hizo anteriormente en una entrevista con CNN después de que regresó de París, en la cual ella advirtió que las políticas de Obama en Siria, citamos, ponen a los Estados Unidos y Rusia en un conflicto frontal con la posibilidad de que un lado derribe los aviones del otro, lo cual crearía una guerra mucho mayor, potencialmente una guerra nuclear entre los Estados Unidos y Rusia. Y ella dijo, debemos preguntarnos, ¿cuál sería el costo de esto? La devastación al pueblo de Estados Unidos y del mundo. ¿Y para qué?
¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué tratamos de hacer esto en Siria? ¿Por qué tratamos de ir a una guerra contra Rusia sobre este desacuerdo con respecto al que se refiere al derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad? Es una locura. Veamos este corto video de la congresista Tulsi Gabbard y Ashton Carter. La política de derrocar al gobierno sirio de Assad nos ha llevado realmente al potencial enfrentamiento directo contra Rusia. Y tengo preguntas importantes en torno a esto. Aproximadamente, ¿cuántas ojivas nucleares tiene Estados Unidos y los Estados Unidos tienen apuntando hacia Rusia? Congresista, le conseguiré esos números precisos lo mejor que pueda. Déjenme resumir. De hecho, yo tengo la confianza que tenemos una disuasión fuerte y también Rusia tiene un arsenal nuclear enorme. Y sería correcto decir que ambos nuestros países tienen la capacidad para lanzar esas armas nucleares en cuestión de minutos. Nosotros sí. He visto fotografías, videos e imágenes de Nagasaki y de Hiroshima, y yo sé que usted también. Supongo que estaría de acuerdo conmigo de que una guerra nuclear sería devastadora para el pueblo estadounidense. La cantidad de sufrimiento que le causaría a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras comunidades, a nuestro planeta, a las generaciones futuras, es difícil de imaginar. Así que me pregunto si ha habido una evaluación que se haya hecho de cuántas vidas se perderían y el daño que se ocasionaría si llegara a ocurrir esta guerra nuclear en nuestros dos países. Congresista, he estado haciendo esto por mucho tiempo, desde la Guerra Fría, y he trabajado sobre armas nucleares desde el comienzo de mi carrera. Y para responder, se han hecho estimaciones en este sentido cuando era la Unión Soviética, luego con Rusia, y es una historia simple. Como usted dice, la guerra nuclear resultaría en una destrucción catastrófica, sin precedentes. Por eso es que la disuasión es tan importante. Es por eso que la prudencia de los dirigentes de todo el mundo es tan importante. Entonces, el hecho de que ahora tenemos a nuestros F-15 patrullando la frontera entre Turquía y Siria, con una operación principalmente de aire a aire, pero no hay combate aire a aire contra el EIS. Ellos no tienen ningún equipo aéreo, así que no puedo más que suponer que el propósito de estos aviones es de atacar a los aviones rusos. ¿Es exacto? Congresista, permítame responder la cuestión con la que usted empieza. Nosotros tenemos una opinión muy diferente a la de Rusia sobre lo que sería constructivo que ellos hicieran en Siria. Tenemos ese desacuerdo. Nosotros no podemos alinearnos con lo que ellos hacen. Nos oponemos y queremos que cambien lo que están haciendo en Siria. Eso no es lo mismo que si Estados Unidos esté chocando con Rusia. Y yo creo que el jefe mayor conjunto y su homólogo ruso hablaron de esto ayer para garantizar que no tengamos por accidente ningún incidente que involucre a las fuerzas de Estados Unidos y de Rusia. Tenemos desacuerdos, pero no es lo mismo que lanzarnos en una situación armada. Pero ese agudo desacuerdo, solo tengo un momento, con dos objetivos diametralmente opuestos, donde uno, el gobierno de Estados Unidos busca derrocar al gobierno de Assad, el otro, Rusia, busca sostener al gobierno sirio de Assad. Esto crea ese potencial, este enorme potencial y enorme probabilidad de un combate frontal o ese conflicto militar frontal, y las instalaciones rusas de su sistema de defensa antiaéreo de misiles aumenta esa posibilidad, ya sea de un evento accidental o intencional, donde un bando derribe el avión del otro bando, y de ahí es donde radica realmente el potencial para esta guerra nuclear devastadora, para algo que podría estallar en algo mucho mayor.
Tengo que discrepar con algo de lo que ha dicho, que es que ha caracterizado la perspectiva rusa de manera diferente. De hecho, lo que ellos dicen y lo que hacen son dos cosas diferentes. Lo que dijeron que iban a hacer es combatir al EIS y buscaban y no apoyar a Assad, pero en lugar de eso trataban de buscar una solución política, pero lo que han hecho militarmente ha tenido el efecto de respaldar a Assad y no han ido tras EIS. Han ido tras los moderados. Esa es la fuente de desacuerdo. Tenemos este desacuerdo y tratar de hacer que cambien es lo que el secretario Kerry hace de una manera constructiva, pero al mismo tiempo, como hizo referencia, estamos y los rusos están de acuerdo con nosotros. Tenemos la intención de no tener una situación accidental sobre Siria. Dr. Winstrup. Thank you, Mr. Chairman. I thank you, gentlemen, both, not only you, but your families for the sacrifices you make. Now, Ahora, having seen that, después de ver esto, la cuestión que se debe hacer uno es que cuál es la acción necesaria que se debe tomar para diluir esta amenaza real e inmediata de guerra termonuclear que nos amenaza como consecuencia directa de las políticas de Obama, tanto en Siria como en otras partes. Y voy a pedirle a Jeff que venga al podio para abordar esta pregunta. Y como el señor LaRouche ha dicho en repetidas ocasiones, la única garantía es que las partes responsables en el país tomen la acción constitucional y remover a Obama de la presidencia de los Estados Unidos, específicamente a través de activar la 25ª enmienda de la Constitución estadounidense, que estipula que si el presidente se ve que es mentalmente incapaz de tener su función, se le puede sacar del puesto. Y el señor LaRouche ha dicho que esto se haga por varios años, pero esta semana se ha hablado de esta medida en la prensa principal, incluyendo importantemente en un editorial que se publicó en el Washington Times por Charles Hurst, que es parte de que ha perdido el presidente la capacidad de llevar a cabo sus funciones y deberes del puesto. Y ellos preguntan, ¿ha el presidente oficialmente perdido su capacidad de fungir, tener su función? Y cualquiera que escuchó al presidente Obama ante los periodistas el martes en París concluiría de que ha llegado la hora de sacar los documentos y transmitirlos al Congreso para sacarlo. Y después de describir en detalle la incoherencia, la actuación incoherente de Obama durante la conferencia de prensa en París a principios de esta semana, el autor concluye diciendo lo siguiente: alguien alerte al Senado pro tempore, alguien llame al presidente del Congreso y todos desempolvemos la 25ª enmienda. Así que, Jeff, con toda esta evidencia de un reconocimiento cada vez mayor en el público del peligro del cual el señor LaRouche ha estado advirtiendo de una guerra mundial como resultado de la continuación de las políticas de Obama, ¿qué puedes decirnos sobre lo que el público responsable tras bambalinas discute y de lo que se está haciendo para sacar a esta amenaza inminente de una guerra mundial termonuclear? Gracias, Matt. Pienso que es importante reconocer que el Washington Times publicó ese artículo de Charles Hurst, pero hubo otros comentarios más o menos iguales, comentarios editoriales que siguieron la historia del Washington Times en el Washington Inquirer, y en ambos hicieron referencia a varios artículos y comentarios que aparecieron recientemente en el Washington Post, que generalmente se piensa junto con el New York Times como uno de los principales periódicos del
del establecimiento liberal fueron Richard Cohen, Dana Miliband, que son principales columnistas editoriales del Washington Post, que dijeron que el presidente Obama estaba totalmente desorientado y cuando su teleprompter se descompuso durante su presentación en París, él balbuceó alrededor de 336 veces en un discurso que duró 13 minutos, aunque a los líderes del mundo se les dijo que solo tenían 5 minutos para hablar, y al presidente le tomó 13 minutos dar un discurso de 5 minutos. No he revisado el texto, pero claramente sufre de un cansancio mental, una crisis mental, un agotamiento mental, algo que el señor LaRouche identificó desde abril del 2009. Sufre de una forma de un narcisismo extremo y no puede evitar la realidad de que el mundo va en una dirección muy diferente a la que sus ilusiones narcisistas querían. Y antes de los ataques de París, el 13 de noviembre, el presidente hizo una declaración diciendo que el EIS estaba contenido y estaba a punto de ser derrotado y que no eran una amenaza. Y antes les llamó los terroristas de escuela secundaria, y la realidad muestra algo muy diferente. Y a principio de esta semana dijo que no había una amenaza de seguridad medible dentro de los Estados Unidos, y lo que vimos que sucedió en San Bernardino, California, hace varios días, claramente demuestra que esto no representa la realidad. La respuesta de la Casa Blanca es poner presión al director del FBI, Comey, y en la prensa para que no hagan la conclusión obvia de que virtualmente cualquiera persona que está pensando y ve la cobertura de la prensa sobre el acontecimiento en San Bernardino es de que fue un ataque terrorista premeditado, y nos recuerda lo que sucedió el 11 de septiembre del 2013, cuando el presidente Obama ordenó una declaración falsa, patentemente falsa, sobre lo que sucedió en Benghazi, que condujo al asesinato del embajador estadounidense Chris Stevens y a 3 miembros del gobierno. Y esto todavía se está investigando en la comisión sobre Benghazi. Y entonces enfrentamos una situación donde la comprensión de la realidad del presidente se desvanece, y bajo circunstancias similares a principios de los 1970, miembros del partido político del presidente Richard Nixon estuvieron tan claros que fueron capaces de reconocer de que Nixon estaba volviéndose loco y que representaba un peligro grave para la sobrevivencia de los Estados Unidos, y contemplaban seriamente convocar la 25ª enmienda que acababa de ser ratificada, que permitía sacar al presidente de los Estados Unidos. Y estos artículos que se acaban de publicar dice que el presidente Joe Biden debe buscar al presidente del Congreso, Paul Ryan, y de manera similar consulte con el gabinete y consideren convocar la 25ª enmienda. Esto haría que en horas se sacara a Obama de la presidencia. Así que estamos ante una situación. Vemos los acontecimientos, vemos el intercambio de Tulsi Gabbard con Ashton Carter, y yo pienso que es notable que las declaraciones que acabamos de citar del exsecretario de la Defensa, Bill Perry, tienen que ver con la situación, porque Perry y Ashton Carter han coescrito varios artículos en periódicos militares, y podría decirse que Perry es el mentor de Ashton Carter. Y si hay alguien como William Perry que está alarmado, que públicamente habla y de manera, en un sentido, se da marcha atrás a sus propias declaraciones de los últimos años, y que dice debemos colaborar con los rusos, y mostramos a lo que está diciendo Carter como un vocero del gobierno
que le echa la culpa a Rusia y rehúsa abordar lo principal que abordó la congresista Gabbard. Les da una idea de que se han desconectado de la realidad con respecto a los asuntos más peligrosos que la humanidad enfrenta, que es la cuestión de si estamos cerca al tipo de acontecimiento que podría salirse fuera de control y conduciría a una guerra nuclear. Nadie en el gobierno habla de cuáles son las consecuencias y qué implica el hecho de que el presidente Obama públicamente, después del hecho, apoyó las acciones del gobierno turco al derribar el avión ruso Su-24 en la zona fronteriza entre Turquía y Siria. Me han dicho principales contactos militares y militares de Estados Unidos de que hay un acuerdo entre los principales países de la OTAN, incluyendo el ejército estadounidense y los europeos, de que básicamente que los turcos no tenían por qué haber derribado el avión ruso. Fue toda una provocación. Si Turquía no fuera miembro de la OTAN, con ese artículo 5 que habla de la seguridad colectiva, sin la idea de que Erdogan tenía todo el respaldo del presidente Obama, no hubiera sido posible que hubiese considerado remotamente ordenar el bombardeo de ese avión ruso. ¿Y cuál es la secuela de esa acción por parte de Turquía? Desde el punto de vista totalmente militar que mencionamos la semana pasada, los líderes principales del ejército y del sector de la inteligencia se pusieron en contacto con sus contrapartes rusas y hubo un acuerdo de que esto no sería un catalizador para una guerra total en la región o entre Rusia y Turquía. El presidente Putin decidió no hacer un contraataque militar contra Turquía y eso es muy importante. Lo que sí hizo Rusia, como la congresista Gabbard hizo referencia, Rusia desplegó su sistema de defensa aérea S-400 en la base aérea de Latakia, que está a 32 millas de la frontera turca, y este sistema antiaéreo de los rusos tiene una capacidad de derrocar aviones turcos a 200 millas dentro del territorio turco, que es allí donde los aviones estadounidenses y los drones también funcionan. Los rusos han equipado a todos sus aviones de combate Su con la capacidad de lanzar misiles de aire-aire. Así que tanto los estadounidenses y los rusos, y ahora está lo que agregan los británicos y los franceses, y tal vez los aviones alemanes estarán volando en ese espacio aéreo. Así que decir que no estamos en una situación donde el conflicto, incluso aunque sea un desacuerdo sobre la política hacia Siria, de que esto no representa una situación en la que instantáneamente podríamos tener una guerra que podría involucrar directamente a las fuerzas estadounidenses y rusas, no otros, no terceros, sino estos, sería negar totalmente la realidad. Ahora, varios pensadores militares han presentado medidas que se deben tomar para para no tener esos riesgos. Por ejemplo, el general alemán Kuyat, que pidió que se volviera a reunir el Consejo Ruso de la OTAN para tener un mecanismo de coordinación entre la OTAN y Rusia, y en el cual el elemento de la situación turca sería un elemento. Y el coronel retirado estadounidense Patrick Lang, que tiene una página muy reconocida, dice que la OTAN debe suspender a Turquía porque su comportamiento irresponsable por sí mismo sería un catalizador de una guerra general. Hay propuestas que reflejan
reflejan Bruce Blair, reflejadas por el general Cartwright, que era el ex vicepresidente del Estado Mayor Conjunto Militar, el ex jefe del Comando Estratégico, junto con el general ruso Dvorkin, quien era analista en jefe de la inteligencia para la Fuerza de Proyectiles Rusas, que dijo inmediatamente hay que abandonar el lanzamiento en caso de alerta y debemos tener la alternativa a esta situación instantánea donde una decisión sobre la aniquilación nuclear mundial se tiene que hacer en segundos. La realidad es que hay otra opción. Es la opción que se hizo referencia en el Washington Times y en el Washington Examiner, incluso de manera implícita en el Washington Post, que es la opción que Lyndon LaRouche ha presentado por mucho tiempo. Se debe sacar a uno de los factores principales que continúa esta amenaza, que es la continuación del presidente Barack Obama en el puesto, en la presidencia. La 25ª enmienda existe. Su comportamiento errático en París ha causado la alarma en todas partes. Y la cuestión que se debe hacer: usted, miembro del Congreso, usted, ciudadano estadounidense, ¿está dispuesto a correr el riesgo de mantener al presidente en el puesto, que muy bien estará perdiendo la cabeza, volviéndose loco, y que ha mostrado una política de odio hacia Rusia, en particular hacia el presidente Putin, que bajo las circunstancias actuales representa un peligro grave de guerra general, una guerra que podría ser una guerra nuclear? Así que esa es la cuestión planteada. Y ahora el señor LaRouche ya no es solo el líder político estadounidense que abiertamente invoca la 25ª enmienda. Entonces ha llegado el momento de un diálogo y un debate serio sobre esto, para tener esta presión sobre el presidente Biden, sobre el secretario Kerry, el presidente del Congreso Paul Ryan, que no corramos el riesgo, usaremos esta mala comparación, no tener una ruleta rusa con la guerra nuclear cuando la sobrevivencia de la humanidad está en juego. Estamos en este momento en una situación muy diferente a la de hace unas semanas. Las acciones de Erdogan nos han llevado a este momento instantáneo, y aunque hay muchas cosas que se podrían hacer para diluir ese riesgo, ese peligro, el hecho es de que nada de esto es posible mientras el presidente Obama continúe en el puesto. Así que se puede activar la 25ª enmienda en cualquier momento. Podemos tener un cambio de régimen totalmente constitucional aquí en los Estados Unidos como una medida de precaución en contra de alguien que está en un estado de crisis mental, que está en posición de tener el dedo en el botón nuclear, y no veo una justificación para correr el riesgo de la sobrevivencia de la humanidad si esperamos un día más en activar ese potencial. Thank you very much, Jeff. Muchas gracias, Jeff. Ahora voy a hacer la pregunta institucional de esta noche, y Jeff va a dar la respuesta del señor LaRouche a esta pregunta, al igual que las ideas de la señora LaRouche. Dice lo siguiente: señor LaRouche, el Congreso alemán o el Parlamento alemán aprobó el respaldar las operaciones estadounidenses en Siria en contra del Estado Islámico, y el Parlamento británico ha tomado una acción similar. ¿Cuál es tu parecer de la participación alemana y británica en contra del Estado Islámico en Siria? Bueno, yo pienso que una cosa es obvia. El primer comentario del señor LaRouche sobre esto fue: sí, debemos derrotar al Estado Islámico. Se debe hacer, y debe haber una alianza, y los países deben participar. Pero siempre hay que tener la precaución. Nunca se puede confiar en los británicos. El hecho es de que hay medidas que se pueden tomar que conduciría
conducirían a aplastar al Estado Islámico para retomar la ciudad de Raqqa, que es la capital nominal, al derrocamiento del Estado Islámico de Mosul. Y las opciones militares todas son muy claras y se hablan abiertamente y se proponen y se están planteando en todas partes. Cerrar la frontera con Turquía. El gobierno de Erdogan en Turquía, a través del hijo Balal Erdogan, el hijo del presidente, ha sido la principal fuente del ingreso en el mercado negro para el Estado Islámico desde el principio. Sabemos de que hay acuerdos enormes en el mercado negro entre ISIS y el mercado negro de Turquía, que es la mafia del partido de Erdogan, del MIT, que es el equivalente de la CIA, que es dirigido por uno de los colaboradores de Erdogan. Así que se pueden cerrar las fronteras, se puede aplastar económicamente al Estado Islámico, se puede crear una operación de comando militar única junto con la de Rusia y cualquier otra operación militar. El presidente Hollande de Francia, cuando estuvo en Washington y después en Moscú la semana pasada, específicamente propuso de que hubiera una campaña aérea consolidada en contra del ISIS, y en el terreno el ejército sirio fuese integrada con algunos grupos rebeldes que son conformados por los ex miembros del ejército sirio o del ejército libre sirio. Ese tipo de acciones con la ayuda del ejército iraquí, junto con una campaña aérea masiva a través de un comando unificado, podría aplastar al Estado Islámico como lo vemos funcionar desde el gran refugio aéreo que funcionan en Siria y en Irak. El problema, sin embargo, como se demostró en París o en San Bernardino esta semana en los Estados Unidos, en una escala menor, por la bomba en el avión Metrojet ruso sobre el Sinaí y de los bombazos en el sur de Beirut. Todo esto indica que tenemos un problema mucho mayor y no se va a resolver de la noche a la mañana. Se puede aplastar al Estado Islámico nominal militarmente, pero se debe abordar un asunto mucho más fundamental, que es que las políticas geopolíticas provenientes de las principales potencias occidentales, los Estados Unidos, en particular Gran Bretaña, Francia en cierto grado, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, han tenido una política de larga data de promover la agenda saudí, wahabista, neosalafista, de promover esta enfermedad, esta ideología de la edad de las tinieblas en todo el mundo. Se tienen grandes porciones del territorio en el Medio Oriente, en el norte de África y en otras partes de Asia que no son gobernables, que se han convertido en tierra de nadie como resultado de las políticas prolongadas. Podría decir que las guerras en el siglo XX y XXI son guerras de 30 años que empezaron operacionalmente en 1979, cuando Jimmy Carter y Brzezinski estaban en el poder, cuando había una orden presidencial para que se creara a los mujahedines islámicos para echar a los soviéticos de Afganistán. Y por supuesto, esta operación empezó 6 meses incluso antes de que los rusos fueran a Afganistán, y es un resultado de un proceso multigeneracional de la creación de las condiciones de la edad de las tinieblas en muchas partes del planeta. Si usted nació hace 30 años en Afganistán, nunca hubiera vivido bajo algo más que las condiciones de guerra de 30 años, de violencia y de caos. Y no se puede decir de que Afganistán siempre ha sido como es, que no se puede hacer nada, y eso no es verdad. A través del periodo de posguerra en los 50, 60 y 70, la presencia de Estados Unidos en Afganistán era principalmente
principalmente a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de los Cuerpos de la Paz, y el lugar era relativamente pacífico y estable. No era la capital del mundo de la producción del opio. Así que el punto es que hay políticas alternativas que se deben implementar para verdaderamente derrotar a este fenómeno de la edad de las tinieblas. Los chinos han adoptado la política de un cinturón, una vía, de desarrollar vastos corredores de infraestructura, de la expansión industrial y agrícola, de la gestión del agua a través de gran parte de Eurasia. Y para que funcione ese programa debe ser urgente que tenga estabilidad en lugares como en Siria, en Irak y en partes del norte de África. Así que la verdadera pregunta aquí es si está preparado y tener la determinación de derrotar al fenómeno del cual el IS es lo más visible. Hay que cambiar fundamentalmente la forma de pensar. Se tiene que tener la determinación de abandonar la geopolítica totalmente, abandonar al Imperio Británico, porque esta política de guerra permanente en toda esta gran creciente que va del norte de África a través del Oriente Medio, el centro de Asia, las fronteras sur de la antigua Unión Soviética hacia la zona occidental de China. Esa es la política británica. Se llamaba el plan de Bernard Lewis en los 70s de diseminar el caos de los fundamentalistas, lo que llamaban la creciente y es la política británica de la geopolítica, y estas políticas deben abandonarse totalmente. También esta semana en el Wall Street Journal hicieron un comentario que se hacía la pregunta de si la nueva ruta de la seda de China será la clave para salvar a la situación en Siria, en Irak y en toda esta región. Se debe dar a la gente la esperanza de que hay una perspectiva viable para el futuro. Si vamos a obtener a este grupo líder de Siria, de la sociedad siria, que fue expulsada de Siria hacia Europa, para que regresen a Siria a reconstruir a su país, deben saber que hay ese compromiso para un plan global Marshall que los chinos han propuesto como parte de su política de un cinturón, una vía. Tuve el privilegio a principios de esta semana de ir a Tokio y participar en dos conferencias, una donde habló Helga Sepp-LaRouche sobre la necesidad urgente de evitar el peligro de guerra mundial por parte de Estados Unidos y otros países del occidente que estén comprometidos en trabajar junto con China y los otros países del BRICS en esta política de un cinturón, una vía, y crear corredores de desarrollo de zonas que ahora son zonas de guerra, estrictamente. Y yo hablé en una segunda conferencia a principios de esta semana con la señora LaRouche en Tokio, y ambos abordamos esta cuestión fuertemente de que se necesita un nuevo paradigma de pensar. Se debe pensar en el nivel de verdaderos seres humanos que son capaces de pensar sobre el futuro, creando un nuevo futuro, no uno que es definido por la geopolítica y las guerras contra la población, sino uno definido por el avance científico, el mejoramiento de toda la humanidad. Y el asunto que se planteó es que se puede derrotar al EIS militarmente con herramientas existentes, especialmente si se abandona el enfrentamiento contra Rusia y se tiene una alianza con Rusia, lo que significa sacar a Obama bajo la 25ª enmienda. Y se puede hacer, pero no se puede resolver el problema subyacente profundo de las consecuencias de los últimos 35 años o más de esta horrible política de la geopolítica de manipular a
una gente contra la otra, de promoción del irracionalismo y el fundamentalismo. Uno debe tomar la determinación y empezar el verdadero desarrollo del tipo del que China correctamente ha definido como su política donde todos ganan para el futuro. En esta conferencia en Tokio hubo un representante de Rusia muy importante, el doctor Yakunin, que dijo que los rusos han concluido, ellos piensan que su política para el desarrollo de Eurasia es compatible totalmente con la política de China de un cinturón, una vía. E India, como miembro líder del BRICS, está totalmente de acuerdo con este proceso. Estamos a punto de desarrollar un plan y publicarlo en los próximos días para los Estados Unidos, que se integre totalmente en esta política del puente terrestre mundial, pero esto requiere cambiar la forma de pensar totalmente y ese cambio ya se debe llevar a cabo porque la sobrevivencia de la humanidad está en juego si no hacemos ese cambio. Así que tenemos un mayor desafío y una agenda mucho mayor, incluso que si se derrota al Estado Islámico y a otras manifestaciones de esta política de la edad de las tinieblas, se debe hacer a través de un gran cambio en la forma de pensar y volver al verdadero pensamiento de los humanos sobre qué tipo de proyecto puede asegurar no solo la sobrevivencia, sino el mejoramiento de la humanidad y hacia el futuro. Thank you, Jeff. Gracias, Jeff. Solo para introducir rápidamente a Ben Denniston, que va a concluir la conferencia de esta noche, voy a partir de lo que acaba de concluir Jeff. Como aquellos que han visto nuestra videoconferencia esta semana saben que tuvieron la oportunidad de participar en el diálogo de ayer jueves con el señor LaRouche, el énfasis del señor LaRouche ha sido decir que toda esta situación de la edad de las tinieblas en las que nos encontramos internacionalmente y como Jeff acaba de elaborar, pero también domésticamente, la edad de las tinieblas del aumento de la mortandad, la adicción a las drogas, la violencia, etcétera, que plagan al pueblo de Estados Unidos como resultado de 16 años de las presidencias de Bush y de Obama. El señor LaRouche dijo, el futuro no se puede crear con una continuación de las políticas fracasadas del pasado. Esta edad de las tinieblas en la que ahora estamos en medio no se puede superar sin la eliminación consciente y el derrocamiento de las axiomas fracasadas del sistema actual. Un nuevo paradigma hoy día, como acaba de decir Jeff, igual como con el renacimiento dorado de Filippo Brunelleschi y Nicolás de Cusa, nunca es algo que puede surgir a través de un cambio evolucionario, como dijo el señor LaRouche anoche, sino solo a través de un efecto consciente revolucionario de la intervención de un gran genio, el efecto que un gran genio tiene en la historia. Genios tales como Brunelleschi o Cusa, o más recientemente podemos usar el ejemplo de Albert Einstein, genios que rechazan las ideas fracasadas del pasado y en lugar de eso introducen algo completamente nuevo, un principio válido recientemente descubierto bajo el cual un futuro válido y viable puede construirse. Y obviamente esto es algo que el señor LaRouche ha hecho consistentemente a través de su vida y ha basado a toda su carrera en esto. Pero a todos ustedes que tuvieron la oportunidad de participar en la charla con el señor LaRouche anoche, ustedes lo escucharon, que hizo un llamado a todos ustedes, a la ciudadanía estadounidense, para adoptar esta perspectiva de genio como el compromiso personal de uno para avanzar. Y esto obviamente es algo que todos nosotros debemos considerar profundamente. Así que Ben, te pediría que elabores un poco más cuál es el equivalente del gran domo de Brunelleschi, la cúpula de Brunelleschi, que puede ser el nuevo renacimiento para toda la humanidad hoy en día.
quite a task, I think. Es una gran tarea, yo pienso, Matthew. But as Matthew said, Pero como lo dijo Matthew, pick up off of voy a we've been working seguir lo que hemos on the Rouge PAC science team. presentado el equipo científico. Hemos estado trabajando este programa de darle una idea al pueblo estadounidense qué significa que Estados Unidos se unan a la orientación de la ruta de la seda. ¿Qué significa que Estados Unidos como un país regresemos a nuestras raíces como lo fundaron gente como Alexander Hamilton y al cual el señor LaRouche ha mencionado y enfatizado mucho en su flanco recientemente elaborado de Manhattan como la verdadera alma de la nación, del cual podemos hacer que Estados Unidos vuelva a su orientación, a la que hizo referencia Matthew, como buscar a la humanidad a que busque su fuerza, que sea una fuerza creativa. ¿Qué significa que Estados Unidos empiece a participar en ese proceso? Eso es algo que se hizo referencia, se hizo la tesis de lo que esto parecería, cómo parecería esto para los Estados Unidos. Pero lo que quería empezar haciendo la referencia, y se hizo mención antes, para tener un sentido de lo que se está hablando, hubo un estudio sin precedentes, un estudio que es sorprendente y que muestra una realidad sin precedentes que se ha presentado en los últimos 2 meses, que es el darse cuenta que hay un aumento en las tasas de mortandad entre estadounidenses blancos en edad de trabajar. Y tenemos una gráfica que ilustra, que muestra la comparación de las tasas de mortandad para estas edades y que compara con en otras naciones, cuál es la demografía en comparación con otras naciones. Y de 1990 hasta el 2010, el cambio en la tasa de mortandad para los estadounidenses blancos en edades de 45 años a 54. Quería mostrar esto, dejarlo en la pantalla, porque podemos mostrar muchas estadísticas de lo que sucedió a la economía estadounidense y se puede decir mucho para dar un sentido, pero pienso que la mayoría de los estadounidenses tienen su propio sentido claro porque viven en esta nación del proceso de la muerte de la economía estadounidense bajo el reino de Obama y de Bush. Pero esto es verdaderamente asombroso, porque esta es gente que debería de estar en la cúspide de la vida, gente que debía de alcanzar la cúspide de su contribución productiva a la sociedad, la gente que debía de llegar a la cúspide de su capacidad para contribuir al avance de la sociedad de la cual son parte. ¿Y qué vemos en ese nivel de la población? Este aumento acelerado, dramático, que aumenta cada año en la tasa de mortandad en este sector de la población. Como los autores de este estudio declararon, tenemos 500,000 de estadounidenses que han muerto, que francamente no debieron haber muerto, según a lo que se esperaría de un proceso económico saludable. ¿Y cuáles son las causas? Los principales factores que contribuyen en el aumento de la tasa de mortandad: la drogadicción, alcoholismo, el abuso de las sustancias, el abuso de las medicinas recetadas, de la heroína, los suicidios. Estas son enfermedades de la desesperación, son enfermedades de una sociedad moribunda, donde la gente que deberían de estar en su mayor contribución al proceso económico, en lugar de eso, se están matando a sí mismos. Los que suponemos que deben ser el sector líder de la economía, están destruyéndose, están matándose a través de su propia voluntad, de su decisión, a través del abuso de las drogas, suicidio, drogadicción, etcétera. Y yo pienso que esto debe tomarse como una señal muy clara de lo que le ha pasado a Estados Unidos, lo que ha pasado a la economía estadounidense.
and what we have to reverse. y lo que debemos dar marcha atrás. Y de lo que quiero hablar brevemente, quiero llegar a la esencia del asunto en el grado que sea posible, porque se puede hablar de poner a la gente a trabajar, crear empleos, reconstruir las cosas, pero eso no va a llegar a la verdadera esencia de lo que enfrentamos en este momento como una nación. Tenemos que Really refine verdaderamente refinar el propósito de la existencia de nuestra nación, como hizo referencia Matt y lo que mencionó el señor LaRouche anoche, en nuestra comprensión de cuál es el propósito de la humanidad como una fuerza creativa en el universo. why do people work? Why ¿Por qué la gente trabaja? ¿Por qué la gente tiene empleos? ¿Por qué la gente trabaja para contribuir a la sociedad? ¿Cuál es el propósito de la existencia? Eso se ha eliminado verdaderamente en 2 generaciones, pero aún mayor ha habido una aceleración durante el régimen de Bush y de Cheney, y la idea de que la humanidad es inherentemente creativa, en una especie creativa, la humanidad crea su propia existencia. Quiere decir que usted, como un individuo, parte de esta especie, parte de este proceso, puede participar en la creación física del futuro estado de la sociedad. Si la sociedad avanza, ¿qué significa que avance? El señor LaRouche pasó décadas desarrollando la ciencia de la economía física. ¿Cuál es la economía para la humanidad? Podemos respaldar a una población cada vez mayor, a una densidad superior, con mejor nivel de vida para todos. A diferencia de los animales, a diferencia de la ideología de los verdes, no hay some game un juego de suma cero para la humanidad. No hay una riqueza finita, fija para la especie humana. La humanidad puede singularmente crear un estado de existencia superior para la especie en su totalidad, y no proviene simplemente encontrando nuevos recursos o explotar nuevos recursos, pero proviene de los poderes creativos únicos de la mente humana, algo único de la mente humana que no vemos existir en ninguna otra parte en la vida animal per se. that unique capability. Y esa capacidad única es la sustancia, es el principio subyacente de lo que hace a la humanidad una fuerza única en este planeta. We have to again Y debemos de nuevo encontrar nuestra existencia y implementar ese the principio. idea that based on that principle, La idea de que basados en ese principio podemos crear la riqueza para nuestra nación, puede crecer la población, podemos tener una población aún mayor con niveles de vida superiores, con mejor infraestructura, mejores condiciones de vida, mejor salud pública. La humanidad puede hacer eso, pero la manera en que la humanidad hace eso es a través de las contribuciones creativas de los individuos que actúan en coordinación en la sociedad. lost the connection. Y hemos perdido esa conexión a eso. Debemos restablecer esa conexión en el sentido científico de que la humanidad tiene Immortality. una verdadera inmortalidad física, de que puede crear por sí mismo, puede ser la creación de la existencia futura, no simplemente la existencia del pasado o la extensión del presente, pero la creación de un estado de existencia para la sociedad, la cual no hubiera existido jamás si no fuera por las acciones y contribuciones de las generaciones anteriores, de los estados anteriores. Y a eso debemos regresar, la creación de nuevos espacios para la humanidad, no simplemente a perpetuidad del pasado, llegar a un nuevo nivel. Y necesitamos eso más que nunca. Has been at the root Eso ha sido la raíz de nuestra existencia como una república, remontándonos a Hamilton, a Lincoln, a Franklin Roosevelt. Es algo que se entendió en varios grados de que esto es lo que hace a la humanidad singular. Y debemos enfocar nuestros esfuerzos del gobierno, de la sociedad, para llevar a cabo ese proceso creativo. So what do we need to do ¿Qué now necesitamos hacer ahora
para ir a varios puntos obvios en los que debemos enfocar como nación. Uno, elemento líder es volver a reconstruir a nuestra nación, la infraestructura, y en un sentido no simplemente reconstruir, sino reconstruir de nuevo, crear un nivel superior de existencia para nuestra nación. Y una de las cosas que vamos a enfatizar en nuestro programa para los Estados Unidos es construir un sistema moderno de trenes de alta velocidad. Eso es obvio. El transporte en los Estados Unidos sería una broma si no es que tuvieran, pero la gente está desperdiciando el tiempo en las carreteras, horas y horas y días que se desperdician. Si vemos la tercera gráfica, aquí se compara para que la gente tenga un sentido. En el verde vemos a los sistemas de alta velocidad de trenes en Estados Unidos y en China. Y aquí da risa incluir el corredor del este de los Estados Unidos. No se dice mucho. Eso es exagerar. Eso es lo más cercano a lo que tenemos a ferrocarril de alta velocidad. Pero hay varias propuestas de cuáles serían los sistemas ferrocarrileros que debemos tener, ferrocarriles que van a 150 millas por hora, para que la gente llegue a diferentes lugares de manera rápida, eficiente. Y vemos que China sí lo está haciendo. Ven el programa de China que está, eso es lo que ellos quieren construir para el 2020. Y eso se puede hacer, eso se tiene que hacer. Tenemos el asunto del agua. Para ponerlo de una manera ligera, tenemos al loco gobernador de California, quien, a pesar de vivir en la costa con el cuerpo de agua más grande en este planeta, parece que piensa que se nos acabó el agua, cuando tenemos muchos medios disponibles para proveer toda el agua que se necesita. Esto se muestra en la cuarta gráfica. Es algo que hemos presentado en detalle en la página La Rushpack. Pero la humanidad tiene la capacidad de manejar el ciclo del agua. Tenemos la desalinización. El señor LaRouche ha hablado de la desalinización de agua por décadas. Con la energía nuclear se puede transferir el agua, los ríos que existen y que tienen abundante agua que fluye al océano sin usarse, y podemos ir a la frontera, podemos ver que la humanidad gestione el agua en la atmósfera. Esto sucede en este momento, ahorita, en varios lugares del mundo. Hay tecnologías ahora que gestionan la precipitación de la atmósfera, el aumento de la lluvia en el mundo entero. Y esto viene directamente de la comprensión de cómo nuestro sistema del clima en la Tierra responde a los ambientes diferentes galácticos, las condiciones galácticas que afectan a nuestro clima. Y comprender esto nos da una idea de cómo podemos gestionar estas condiciones, cómo podemos aumentar la caída de lluvia donde se necesita y cómo podemos tener acceso a estos flujos de vapor de agua atmosféricos donde se necesitan, y podemos traerlos del Océano Pacífico hacia California y aumentar la lluvia en California. Podemos hacer eso. La energía nuclear, estamos sobre la energía nuclear, se ha suprimido, la energía de fusión se ha bloqueado. Ha habido una política consciente de no tener los recursos en la fusión necesarios para desarrollar la energía de fusión. Ha habido una política de no desarrollar la energía de fusión por décadas. Vean el presupuesto y compárenlo por lo que se sabía que se necesitaba para desarrollarlo. Es obvio, y varios expertos han dejado bien claro de que podemos tener una planta nuclear de demostración en 10 años, en 15 años, en ese periodo, si decidimos hacerlo.
And, obviously all this would require Y obviamente todo esto requeriría el sistema de trenes de alta velocidad, resolver nuestro problema del agua, un programa de emergencia para desarrollar la energía de fusión. Eso nos obligaría a enfrentar el hecho que tenemos que reconstruir nuestras manufacturas, la base manufacturera e industrial. Nos veríamos obligados a enfrentar la realidad de que vemos al problema del desempleo. this program. Con este programa nos enfrentaríamos de que hay una realidad que da más miedo de que la gente no es empleable. Hay gente que no tiene capacitación. Se va a tener que ver a cosas como lo que hizo Franklin Roosevelt, el programa de los cuerpos civiles de reconstrucción, y llevar a cabo eso y ampliarlo para un nuevo desafío de no solamente tomar a una fuerza laboral. Es una sociedad que no tiene trabajo productivo por más de una década o más, pero tenemos 2 generaciones de una política de cero crecimiento, de desindustrialización, y hay que abandonar esta demencia de la economía de servicios, de burbujas de Wall Street, y hay menos gente que tiene una idea de cómo contribuir, Contribution to the economic process. hacer una contribución productiva al proceso económico, que no tienen idea alguna. Y necesitaremos abordar todos estos puntos. Again, this is not just Y- rebuilding stuff. Y esto no es simplemente reconstruir lo que existía, reconstruir la infraestructura y volver a revivir el estado de la economía como lo era hace 20 o 30 años. This is looking at how do we Esto es mirar a cómo vamos a aumentar la productividad potencial de la economía en su totalidad a un nivel completamente nuevo. modern transportation, El transporte moderno, el agua, la energía, podemos abrir regiones de territorios de la nación, pueden desarrollarse, nueva agricultura, nueva producción, nueva industria, nuevas ciudades. Se puede desarrollar efectivamente nuevas ciudades renacentistas organizadas en torno a la concepción del hombre como un proceso creativo. La ciudad misma puede ser una expresión del principio de este nuevo renacimiento, de este nuevo paradigma que queremos crear. La construcción de city population de una areas. población centrada en torno al desarrollo de la cultura, de sistemas culturales como el centro Development of your population. del desarrollo de la población de la sociedad que organiza esta ciudad. Around it, you have the En various torno industry. a la agricultura, a la industria, etcétera, como una expresión de las capacidades creativas de la humanidad y diseñar esto de manera coherente en la cual la población vive en torno a este nuevo principio, esta nueva concepción de la humanidad. So this is Esto es lo que podemos hacer, por esto debemos pelear, pero pienso que intentar abordar lo que Matthew dijo de lo que habló el señor LaRouche en términos creating de crear efectivamente un nuevo futuro. Yo pienso que esto debe ser guiding principle. el principio guía principal. Recent years has again come back. En los últimos años, el señor LaRouche ha regresado a la pedagogía de la diferencia entre la humanidad y los animales. And I think that's Y something yo that pienso que eso es algo que la mayoría de la gente todavía no entiende de cómo él lo entiende. ¿Qué es lo que la humanidad tiene? ¿Qué hace a que nuestra especie sea diferente? ¿Que es distinta? ¿Cuál es ese principio kind has the ability to tap into al cual puede la humanidad accesar y emplear si escoge hacerlo, si decide organizar la sociedad de una manera verdaderamente humana? ¿Y cómo significaría para nosotros lo que hemos hecho? Significaría que ahora lo que tenemos que hacer es hacer que la sociedad llegue a un nivel en el que nunca ha estado. fight Y debemos pelear the American para hacer que el pueblo de los Estados Unidos reconozca meaning. que su significado Their meaning histórico, su periodo depende de eso, su mera existencia depende, el significado de su existencia depende en reconocer de que ellos tienen el potencial de contribuir a la creación
de una sociedad que existe, y si la humanidad no hace eso y no se organiza la sociedad para hacer eso, implementar estos saltos creativos de la humanidad, entonces no se es humano y la población se le niega un acceso eficiente a su verdadera inmortalidad científica de la especie humana. Obviamente se puede agregar más, pero ese es el principio en el que debemos enfocarnos. No es simplemente crear empleos, no se trata simplemente de emplear a la gente o las varias estadísticas económicas, pero es tener una comprensión superior de que la economía es solo una expresión, es simplemente la expresión de chispa singular, única, y debemos enfocarnos en eso como el principal punto, lo que nos permitirá progresar y avanzar, y ese es el propósito de esto. Vamos a tener más sobre esto, se va a decir más, pero ese es el desafío que tenemos en este momento, y pienso que será un gran desafío dado lo que le ha sucedido a la población en las últimas 2 presidencias, pero la pelea es despertar eso en la población, en el pueblo norteamericano. Deben darse cuenta que esto es lo único por lo cual vale la pena pelear, crear un futuro de una manera que es verdaderamente humano. Thank you, Ben. Gracias, Ben. Y lo que Ben hizo referencia es el próximo documento programático que será un suplemento al informe especial de la EIR. La nueva ruta de la seda se vuelve el puente terrestre mundial y se va a titular ¿Por qué los Estados Unidos debe unirse a la nueva ruta de la seda? Y también sé que esto será el tema principal de la presentación que Helga presentó en Tokio y al que hizo referencia Jeff, y estará disponible la transcripción en el próximo ejemplar del Executive Intelligence Review. Con esto concluimos nuestra transmisión esta noche. Quiero pedirles a todos ustedes que continúen participando en tanto los diálogos de los jueves en la noche que el señor LaRouche encabeza cada semana, y también si usted está en la zona de Nueva York, al proyecto Manhattan que ocurren cada sábado en la tarde y otra sucederá mañana. Gracias por acompañarnos y gracias a tanto Jeff y a Ben. Y por favor, manténgase sintonizado a larouchepac.com. Buenas noches.